Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Mi nombre es Daniel Bernal, soy fundador de Relato, ¿sí? Un taller editorial. Eh, Soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, no sé si de los que estén allí presentes alguno me conozca, pues aparte de los chicos de la cátedra. Eh, Como les decía, soy diseñador industrial, me gradué de la Universidad Nacional sede Palmira. Y pues este proceso de relato nace hace aproximadamente 2 años, ¿sí? Casi en pandemia, justo en pandemia fue donde más como se comenzó a explorar esta parte del diseño industrial y pues que actualmente hace como parte también de mi trabajo, ¿sí? De mi emprendimiento y lo llevo como a asociarse con otras actividades, con otros trabajos que he tenido, para así poder como ir consolidando un poco más como tal el taller, ¿sí? Y así poder ir creando nuevas cosas dentro de lo que es relato. Bueno, les voy a hablar un poquito más acerca de en sí qué significa relato. Sí, relato nace a partir de la intención de contar historias, pero contar historias de una manera diferente, contar historias a través de algunos elementos, sí, algunos elementos que permitieran tal vez una interacción y un acercamiento con la lectura. Entonces, bueno, el concepto de relato y trabajarlo bajo la premisa de que sea un elemento distinto, una interacción distinta para, para el lector, pues se lleva a partir del concepto pop-up, ¿sí? De pronto alguno o alguna de las que están aquí sabe o ha tenido como conocimiento acerca de qué es el pop-up. ¿Nadie? Dani, soy Caro. Ah, hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Buenas compañeros y tardes. compañeras. Pues mira, yo del pop-up sé que son como estructuras en papel, en tridimensionales, o sea que cuando, por ejemplo, uno abre como si fuese un libro, entonces puede salirte algo en 3D, algo así lo entiendo yo. Exacto, sí. Sí, el pop-up es también llamado como ingeniería de papel, ¿sí? Porque al ser como de este material, la intención es generar un volumen, ¿sí? Generar un volumen, como le decía Caro, que al abrir te genere un movimiento, te genere una experiencia. Y siempre está como la expectativa de qué es lo que va a abrir o qué es lo que se va a desplegar en la siguiente página. Resulta que el pop-up, ¿sí? El pop-up, bueno, estoy haciendo esto como contextualizando. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué estamos hablando de pop-up en la cátedra? Pero es porque ellos me comentaron cuál era la dinámica, me gustó como el tema también, escogimos un tema e hicimos un material con temas de la cátedra para que ustedes lo puedan realizar. Sí, teniendo en cuenta como pues que tenemos como muy poco tiempo, también el material es pequeño, es sencillo, pero pues que nos daría como una idea de lo que queremos hacer. Entonces continúo, el pop-up es llamado como también ingeniería de papel y también se representa con otros nombres como libros móviles, libros pop-up, ¿sí? Libros emergentes. Tienen como algunas diferencias, ¿sí? El pop-up nace como, o se acuña como un nombre en los Estados Unidos, ¿sí? Que hace referencia como a una ventana emergente como tal. Cuando uno revisa un computador y sale una ventana de publicidad, se considera como una ventana pop-up o una ventana emergente. Sí. Eh, como es en papel, siempre requiere que tenga como ciertos requisitos, por decirlo así. Ciertos requisitos para que conforme o tenga en sí un volumen, una forma,
y también depende mucho como de lo gráfico, ¿sí? Esta técnica va acompañada como, o va de la mano a partir como de lo gráfico o de lo visual como tal, ¿sí? Para que se crea como esta expectativa y se crea también algún, no sé, algún diseño como tal que me pueda brindar, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a hablar acerca, si de pronto no tienen idea de algo o tienen alguna duda, por favor me dicen, ¿sí? Me dicen y clarificamos como las cosas. La idea de esto es poderles contar acerca de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, y asimismo también como brindarles algunas herramientas para que podamos hacer como el material que vamos a realizar la siguiente clase. La clase de hoy va a ser como muy tirada a lo teórico. Si vamos a hablar mucho, voy a hablar mucho acerca de lo que es, cómo puede funcionar, mostrarles algunos ejemplos. Y la próxima clase, sí, o la próxima sesión que nos podamos ver, ya sería como muy de ustedes, sí. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Esta primera va a ser como introducción. Posterior a eso enviaré a las personas que estén aquí en la cátedra el material, sí, el material vía correo electrónico. Cada persona lo podrá imprimir con algunas condiciones, sí, lo podrá imprimir. Y después de imprimir ese formato, nos veríamos, ¿sí? Nos veríamos acá otra vez para comenzar a armar y comenzar como a finalizar como el material que se los enviaría. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y les pido que si tienen alguna duda, tienen, no sé, preguntas o no me escucho muy bien, me lo digan, ¿vale? ¿Allí se ve? Sí, Dani. Bueno, como les decía, ya hice como esa introducción de lo que era relato, ¿sí? De lo que quería hacer y cómo también sale el nombre, era contar historias, pero de una manera diferente. Y en el logo también quería representar eso, como qué es lo que hago, con qué lo hago. Entonces ustedes ven, es la palabra como tal relato, pero está construida a partir de elementos que se elaboran en papel. Sí. Y en el medio, entre la L y la A, está un libro que se está abriendo y la letra A sale del libro. Es como esa analogía que se hace dentro de- del logo. Taller editorial, bueno, lo quiero explicar eh, porque la intención del taller editorial no es generar material propio o generar de pronto publicaciones netas de relato, sino brindar como una plataforma a las personas que tengan proyectos personales, académicos, de pronto como proyectos culturales que se puedan potencializar con esta técnica. Sí, entonces he tenido la oportunidad de trabajar con personas que ha gustado como el trabajo del pop-up y se ha generado estos elementos, diferentes elementos móviles, ¿sí? Como también he trabajado por la parte de dictar talleres, ¿sí? Dictar talleres de cómo se hace un libro pop-up, ¿sí? Que no es sencillo, cómo se hace un libro pop-up y cómo se puede ensamblar, cuál es el corte, cuál es el armado, cuál es el plegado. Bueno, como les decía, contamos historias por medio de la ingeniería de papel, el color, la creatividad, creando así diferentes experiencias lectoras. La intención de esto es poder transformar un tema o poder generar de un tema que de pronto puede ser un poco ladrilludo, generar a través de lo gráfico, a través de lo visual, una experiencia de la persona que le permita
interactuar con esa información y que sea digerible también, ¿sí? Bueno, para la construcción de un elemento pop-up o de un formato pop-up o un formato emergente como tal, se concibe, ¿sí? A partir de una idea, ¿sí? A partir de esa idea se escribe qué iría dentro de ese elemento, se dibuja y se crea una historia, ¿sí? Entonces esta historia es como un guión a hacer, hagan de cuenta como si fuesen a grabar un video y necesitan un guión para grabarlo. Es muy gráfico, ¿sí? Lo llamamos storyboard. De pronto, si hay gente de diseño, entenderá un poco como este término, que es como crear ese guión de una manera gráfica para poder guiarme con eso. Entonces, es como el paso a paso que yo tengo para generar un libro pop-up, ¿sí? Tengo la idea, escribo qué iría en cada página, dibujo de pronto qué me gustaría mostrar y al final empiezo a crear una historia. Con esa historia yo divido páginas, divido mecanismos, divido también los gráficos, en fin. Como les decía, el libro pop-up eh, también es llamado como libro móvil desplegable o un libro tridimensional. Les voy a hablar un poquito acerca de esto. Estos libros nacen como un apoyo hacia las áreas o hacia las asignaturas eh, como lo eran física, como lo eran química, como era la astrología, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a buscar como historia del pop-up, los primeros pop-up eran libros que eran de temas muy académicos, pero muy académicos a nivel profesional, ¿sí? Resulta que después estos libros vieron como que tenían un potencial al generar como esta dicha interacción y que además de leerlos o de permitir como un movimiento con el libro, permitían también otro tipo como de desarrollo, ¿sí? Dentro de la formación, que era como atraer a la lectura a los niños. Entonces se crean estos libros pop-up, no para adultos, sino para los niños. Entonces empieza como una oleada de, de, de industrialización de este material y resulta que Colombia era uno de los pioneros en la fabricación de los libros pop-up, ¿sí? Colombia, en especial, pues Carvajal, ¿sí? Eran los únicos a nivel mundial que realizaban este tipo de libros. Pero, pues al ser una técnica que es una técnica manual, es una técnica que requiere un personal, ¿sí? Carvajal tenía diferentes sedes aquí en Colombia, entonces tenía una en Santander de Quilichao, tenía una en Popayán, tenía otra acá en el Valle. Entonces, resulta que tanto fue esa industrialización que los chinos optaron por tener una mano de obra mucho más barata y generar también este tipo de libros. Y pues obviamente un libro que era realizado a mano, cortado a mano, repujado a mano, pues no tendría el mismo valor que un libro que ya era mecanizado, un libro que los cortes ya eran hechos a través de troqueles, a través de dobladoras, ¿sí? Entonces, lamentablemente, Carvajal saca estos libros del mercado y pues empieza como a pivotear en otros mercados, ¿sí? Que ahora actualmente vemos como vasos, resma de papel, en fin, como papelería en sí. Bueno, como tal, aquí les hice como un gráfico, es muy sencillo, mostrando de un principio básico de un pop-up. ¿Sí? El pop-up funciona cuando hay una acción, cuando se activa una acción, por decirlo así. Ustedes ven en el gráfico número 1, es un papel doblado que se empieza a abrir, ¿sí? Y cuando termina de abrirse, se genera un volumen con un elemento que está dentro de ese papel. Ese es el principio básico de un pop-up, ¿sí? Que se pueda cerrar, que se pueda abrir, que genere un volumen, pero que al cerrarse
vuelva a tener como esa dimensión, esa poca dimensión para generar el cierre y el pliegue. Sí, depende mucho como del material, depende mucho también de la cantidad de elementos que tenga. Asimismo, podríamos realizar un libro. Un libro pop-up normalmente se realiza mínimo, para que sea un libro, mínimo de unas 8 páginas, ¿sí? Y contamos como páginas, como todo esto, ¿sí? Como los libros normales, decimos que de pronto esto es una página y este sería otra. En los pop-up contamos de que todo este folio que se dobla, se pliega, es una página. Entonces necesitaríamos mínimo 8 páginas de estas para generar un libro pop-up, ¿sí? Y pues obviamente que esto lleva corrección de estilo, lleva como un ensamblado. El ensamblado también es diferente. El ensamblado de un libro pop-up se realiza de forma de acordeón, ¿sí? Entonces pues empieza a cambiar. Bueno, dentro de los pop-up o dentro de los mecanismos como tal existen algunos que son relevantes, que se pueden encontrar tanto en YouTube o en otras plataformas, o incluso hay libros digitales los cuales los muestran. Pero pues estos son los más sencillos, ¿sí? Con los que uno puede jugar a hacer diferentes como movimientos, que es el primero, el el mecanismo en ángulo, ¿sí? ¿Por qué en ángulo? Porque al momento de pegar nuestro mecanismo, le damos un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo lo que nos lleva es como al tipo de cierre que va a tener esta pieza que está acá encima, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo pongo más recto, pues él va a tener como una inclinación cuando yo cierre mi folio. Si yo le pongo, entre más ángulo le ponga, va a cambiar por completo como el tipo de cierre y el ángulo, y me va a permitir que esto quede dentro del folio, no se salga de mi folio cuando esté cerrado, pero que cuando lo abra se despliegue en ángulo. Tenemos otro que es en ventana, ¿sí? Ventana puede ser que esté el mismo ángulo en el folio, pero también haya una ventana que me permita como una adición, que me permita una, una, un complemento de información, ¿sí? Entonces, aquí ya van varios mecanismos que se activan de una manera diferente. Si ustedes ven en el primero, en el ángulo, cuando ustedes abren una página, el mecanismo se despliega solo, ¿sí? El mecanismo se despliega solo. Pero acá, en ventana, cuando ustedes abren el libro, se despliega el mecanismo de ángulo, pero el de ventana se tiene que abrir. Entonces, es ese tipo de interacción que un pop-up o un libro como tal debe tener, porque es como la interacción de las personas a partir de solo abrir y cerrar una página. Comenzamos a tener en cuenta este tipo de cosas para poder atraer a la gente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, yo pongo aquí de portada en esta página, en esta ventana, algo que me atraiga, pero no tiene tanta información. Lo que me hace es que voy a abrir esta ventana y dentro de esta ventana voy a tener otro pop-up u otro mecanismo que me permita, ¿sí? Uno puede generar varios mecanismos en una sola página, pero eso mismo también llevaría a que esa página, solo esa página, tenga un grosor, ¿sí? Un grosor específico. Entonces, uno lo debe tener en cuenta. Eh, Cuando hablamos de 90 grados, hablamos como de una técnica, ¿sí? Una técnica que se llama el kirigami, ¿sí? El kirigami, que es que genera un volumen solo si el folio está, o sea, este folio está a 90 grados, ¿sí? Si está abierto a 90 grados. Sí, si lo abrimos a 180 como tal, como lo son los de ángulo, que se abren en 180 grados, me generaría esto. Pero si yo abro esto en 180, lo que voy a hacer es que no me va a generar un volumen, sino mi elemento que quiero que resalte se aplanaría. Entonces, este mecanismo solo funciona si son elementos o folio que se abre a 90 grados.
Y el último, que son las solapas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las solapas? De pronto, eh, eh, tiritas de papel, que lo que yo hago es alar, ¿sí? Que si yo halo en esta parte, ella me va a elevar otra ventana, sin tener que hacerlo directamente, ¿sí? Que genera otro tipo de interacción, es una interacción directa e indirecta con, con el libro, pero que genera también otro tipo de experiencia dentro de eso. Bueno, y está el último, que hace relación también puede ser con el de 90 grados, ¿sí? Con el de 90 grados que es un fanzine, ¿sí? Entonces, pues aquí ya lo dice, un fanzine son unas publicaciones de corto tiraje que pues se realizan principalmente para personas que son fanáticos de un tema en específico. De pronto, ¿alguno de ustedes ha hecho alguna vez un fanzine o conoce de un fanzine? Yo he escuchado el término, pero todavía no me queda claro qué es. Por ejemplo, ahora que usted está hablando de ello, considero que es como la mezcla entre un pop-up, pero entonces, ¿qué hace a un fanzine un fanzine? Ah, no, listo, ya entiendo. No es una mezcla con el pop-up. El fanzine es como una abreviación de una revista, ¿sí? Pero que se realiza de manera muy casera. Entonces, se puede realizar con una impresora casera, una fotocopiadora, puedes imprimir diferentes fotos que tengan un mismo tema, que lleven relación obviamente a un tema, y unirlas y hacerlo de manera pequeña, y eso es un fanzine. Sí, un fanzine es eso, crear un tiraje de una publicación que sea muy corta y muy casera. Sí, entonces la palabra fanzine viene de la abreviación de magazine, que son las revistas como tal, y la palabra fan. Entonces era es esa mezcla, ¿sí? De generar una revista para personas específicas, ¿sí? Pero no una revista como las conocemos normalmente, sino una revista muy casera de un tema específico. No sé si me hice entender, si te quedó claro o aún Sí, no. sí me quedó claro, Daniel. Muchas gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, el tema de fanzine dentro del pop-up, o como yo lo manejo en el pop-up, eh, es un elemento que es muy pequeño, que es un elemento de bolsillo, ¿sí? Es un elemento que me permite eh, eh, mostrarlo en cualquier momento, un producto así como tal que lo puedo imprimir desde mi casa, que lo puedo imprimir desde mi casa y simplemente con replicar varias veces el mismo elemento voy a tener una producción de fanzines una producción de fanzini, ¿sí? Entonces, lo que yo hago con estos fanzinis o lo que yo hago con el término de fanzini es mezclar como el hecho de que sea muy casero, de que sea de una producción corta, ¿sí? Con algunos elementos pop-up o algunos elementos de plegado de papel. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer en la cátedra? ¿Sí? Es un fanzine teniendo en cuenta tema, un tema. Entonces va a ser una producción pequeña, en este caso no sé cuántas personas son, 25 creo, serían 25 fanzine, y cada persona lo que haría es, eh, como son publicaciones de tiraje corto, cada persona lo que haría es personalizar, ¿sí? Personalizar su fanzine y, y complementar algunos espacios teniendo en cuenta como algunos temas que ustedes ya habían visto o están revisando. Entonces, pues mi trabajo fue como es leer qué era lo que estaban viendo ustedes, tomar algunos temas que me recomendaron y comenzar a hacer eso. Entonces, lo que decidí fue como hacer un fanzine corto, ¿sí? De solo máximo 3 páginas, creo que tiene, ¿sí? Un fanzine corto, el cual a través de una evolución de la semilla se, se cuente, ¿sí? Se cuente y
se vaya proyectando como esos tres temas que pues ya cuando lo envíen ustedes se darán cuenta que la idea es que también ustedes puedan leer eso y puedan complementarlo y así mismo lo puedan personalizar. Sí, es un fanzine muy, muy corto. De pronto alguna pregunta hasta allí. Por mi parte, no, Daniel. Bueno, listo. Entonces, si tienen preguntas me pueden interrumpir, no hay ningún lío. Bueno, aquí tengo algunas consideraciones que es, de pronto en este momento es como están un poco perdidos o perdidas como en el hecho de que este man está hablando de algo y solo muestra dibujitos. Pero es como tener en cuenta algunas cosas que obviamos, a veces obviamos, por el simple hecho de no haber tenido como la experiencia con esto. Las consideraciones son el repujar o el grafilar, las líneas, el tipo de papel y las herramientas. Cuando hablamos de repujar o grafilar, hablamos de generar eh, un canal o de generar una guía que me permita al papel generar, ¿sí?, un tipo de bisagra que se pueda abrir y se pueda cerrar fácilmente. Si ustedes toman un papel y lo pliegan por la mitad, lo primero que hacen es trazarle como la parte donde se va a doblar y pasarle la uña, ¿sí? Un papel normal. Y ustedes ven y va a quedar como una bisagra. El pop-up es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta de los materiales que usamos, el tipo de gramaje de papel, ¿sí? Y qué tipo de líneas son. Entonces, el repujar o grafilar es generar esa guía por el cual mi mecanismo va a generar dicho movimiento, ¿sí? Como lo ven aquí, por ejemplo, si yo uso un elemento como por decir así, un cúter o una tijera para hacer el grafilado o hacer una línea, la línea del medio, por decirlo así, donde yo voy a partir mi folio, lo que yo haría, así ustedes no lo vean o no se note, lo que ustedes harían o lo que yo haría sería cortar el papel, ¿sí? Porque es un elemento que lo que va a hacer es cortar el papel y pues obviamente les puede funcionar, pero como es un elemento que va a estar en constante flujo de abrir y cerrar, ¿sí? Necesitamos de que sea simplemente un canal, ¿sí? Que sea un canal que me permita esa interacción, ¿sí? Así el papel también no tiene desgaste, pues no tiene tanto desgaste y así nos podría durar un poco más, ¿sí? Entonces, como es papel, pues obviamente tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de líneas, pues ya ustedes cuando reciban el material se van a dar cuenta que van a haber unas líneas punteadas y va a haber una línea continua, ¿sí? Entonces las líneas punteadas van a ser líneas de corte, ¿sí? Líneas de corte que les van a indicar por dónde cortar específicamente y las líneas continuas pues van a ser los repujados, ¿sí? Que los repujados, como les decía, es una simplemente guía para que ustedes puedan doblar, plegar y que se empiece a generar un tipo como de movimiento. Bueno, el tipo de papel también es importante. Como va a ser un elemento que yo voy a enviar, ¿sí? Y va a ser un elemento que ustedes tienen que imprimir, pues ustedes lo pueden imprimir en cualquier papel, ¿sí? Pero resulta que si yo tomo o si yo imprimo en un papel en una hoja de papel bond, imprimo lo que yo les envío. ¿Funcionaría? Claro que funcionaría. Lo que sucede es que eh, se prefiere que sea de un material un poco más grueso para que tenga un soporte, para que tenga también una estructura. Si no, cada mecanismo o los pop-ups, si lo hacemos en hoja bond, ¿sí? Va a empezar a tener como un doblez, no va a tener como fuerza, no va a tener como una estructura, ¿sí? Entonces, quiero como preguntarles, ¿sabían que el papel se consigue por gramaje y que ese gramaje también depende mucho como de que la estructura de un libro pop-up funcione? No, yo no sabía.
Bueno, por lo general, pues el papel o el papel bond que ustedes usan de pronto en resma de papel es un papel que tiene un gramaje de 90, ¿sí? Un gramaje de 90, eso quiere decir como el grosor de la hoja. Entonces, si el gramaje aumenta, el número aumenta, perdón, el gramaje también aumentaría, ¿sí? Entonces, en este caso, yo suelo usar como algún papel o algún elemento, o, perdón, sí, algún papel que tenga un gramaje no mayor a 200 gramos, ¿sí? Que entonces es como una cartulina. Pero resulta que a nivel nacional el papel está muy escaso, ¿sí? De 200 gramos, el papel está muy, muy escaso. Entonces, por eso es recomendable de pronto comprar una cartulina, ¿sí? Tipo cartulina. La cartulina, eso tiene como, creo que 120 de gramaje que nos permitiría como al menos crearlo, sí, si lo voy a pintar o si lo voy a rayar encima, que nos permitiría como tal vez ese manejo y no se dañaría tan fácil como unas hojas de blog, ¿sí? Entonces, las herramientas que recomiendo, pues bueno, son las tijeras para recortar, una regla para cortar de pronto las piezas que van o los elementos que van por dentro, ¿sí? De pronto, si tienen cinta, pero aunque no usaríamos como cinta en esta vez, ¿sí? El fanzine, la idea es que no, mm, no genere piezas aparte para ensamblar con cinta o pegante, pero dentro de como de un taller o de una producción del pop-up se necesita bien sea cinta doble faz para papel o pegante. El bisturí, aunque ustedes no lo crean, este al final es un bisturí. Sí, entonces el bisturí también es importante para crear como los cortes de adentro. Pueden usar tijeras para cortar los bordes, pero el bisturí es importante para poder hacer los cortes de adentro, ¿sí? Y que pueda haber como una interacción, no sé, diferente como tal. Entonces, les quería mostrar, ya, les quería mostrar, sí, bueno, ¿están viendo? Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Listo, bueno, esto es un fanzine, ¿sí? De las culturas indígenas, de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, es un material muy pequeño, ¿sí? Que dentro de, ay, bueno, lo siento, esa imagen está así súper borrosa, pero la idea del fanzine es que se pueda desplegar y tenga todos los elementos dentro, ¿sí? Y se pueda cerrar como un elemento pequeño, como un elemento compacto como tal. De pronto alguna duda hasta ahí, quiero mostrarles, denme un momento, por favor. Quiero mostrarles. Un segundito. Ah, ya sé, ya. Les voy a mostrar un video. Les voy a mostrar un videito. Voy a mostrar un videito. Y qué es lo que se puede llegar como a conseguir. Bueno, acá les voy a mostrar un video. Ah, un segundito. ¿Ahí están viendo? Ah, ok. Bueno, eso es un libro Sí, que Dani. realicé acerca del paro nacional. Sí. Fue realizado a partir como de esta técnica del pop-up como tal.
Entonces ustedes ven, son páginas las cuales contienen como algunos elementos que se van desplegando. Es una crónica que habla acerca como del paro nacional, de cuáles fueron como sus factores, cuáles fueron como sus momentos también, ¿sí? Es un libro hecho completamente a mano. Se sacaron como, creo que se sacaron 30 copias, ¿sí? Y la idea de esto era eso, generar ese tipo de interacciones, ¿sí? Un tipo de interacción como con el lector, que el lector pudiera ser, además de no solo como recordar qué fue lo que pasó en ese momento, sino también ver como una postura también personal de lo que pasaba en ese momento, ¿sí? De lo que se vivía como en ese momento de tanta zozobra, pues. Bueno, sigo compartiendo, creo. Sí, Dani. Ah, listo. ¿De pronto tienen alguna duda hasta allí? ¿Tienen de pronto algo que no les haya quedado o algo relacionado como el pop-up? Eh, Quiero mostrarles también un libro que se realizó con la Universidad Nacional, con la editorial UN. Mm, Denme un momento, yo lo busco, por favor. Entonces, la idea del taller, sí, es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que había tenido como planeado? Es mm, generar como este material, sí, como les decía, a través de una semilla, contar a través de la germinación de una semilla tres temas, sí, que eran, que me habían recomendado los chicos de la academia, es que de la academia, de la cátedra, perdón, eh, abordar. Entonces, pues van a ser como unos temas muy sencillos, pero la idea, además de esto, es que ustedes tengan, cada uno tenga su material, tenga su... Estoy presentando, dame un segundo, estoy presentando Entonces, estamos viendo tu pantalla. Ahí tienes documentos y unas carpetas, el Drive. ya, listo. Ya, pensé que estaba compartiendo la otra. Entonces, regálenme un segundito. Ay. Ah, bueno. Ah, bueno, aquí tengo un elemento que es el santuario de las lajas, que también es creado con esta técnica, ¿sí? Entonces, es un elemento que se puede crear con esta técnica, además de
de que es muy atractivo así como a la vista, genera como mucha intriga, como cómo funciona, ¿sí? Cómo hace que esto se pliegue y vuelva como a su estado normal, como lo es un folio. Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Ah, aquí está. Listo, este es el que les quería compartir. ¿Allí sí ven? Sí, Dani, estamos viendo. Eso. Listo, este es un videito. Ah, pero este videito no tiene audio. Bueno. Sí, este es un libro, bueno, este es un libro que con la Universidad Nacional, con la editorial, se va a producir el año que viene, que es un libro que cuenta en 3 momentos lo que es el ritual mayor Sakelo, ¿sí? De la comunidad NASA. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer un trabajo como de inmersión en la comunidad durante una semana, ¿sí? Y fue encontrarnos con ellos, ver cuáles eran como sus costumbres, cómo ellos trabajaban con este ritual. Y pues lo que hicimos fue este libro, ¿sí? Resulta que ellos tienen un principal problema, como todas las comunidades indígenas, es que sus costumbres, sus tradiciones se están perdiendo. Entre ellas este ritual que se llama el ritual mayor Sakelu, que es el agradecimiento de la madre tierra. ¿Sí? No sé si alguno haya o alguna haya tenido la oportunidad de asistir a alguno de estas ceremonias, ¿sí? Son muy, muy interesantes. Entonces nosotros como grupo propusimos generar como un material pedagógico para los niños que les permitiera como reencontrarse eh, con ese ritual de una manera diferente, ¿sí? Contar una historia, contar la misma historia de una manera diferente. Entonces nace este libro, ¿sí? Nace este libro en el cual pues contamos en esos 3 momentos cómo es el ritual, qué lo compone, cuáles son como sus principales factores, cuál es la cosmovisión de la comunidad NASA y pues asimismo también cómo los podemos representar, ¿sí? Entonces los dibujos fueron realizados también allá en el territorio, ¿sí? En el territorio de Satamaquihue. Todos estos dibujos pues se hicieron en el momento como exacto era como el corte del árbol, ¿sí? La ofrenda que era media res, ¿sí? Trepada en un árbol, la picada de la carne, la música, el baile, entonces comenzaba como a verse de este tipo. Entonces, esto lo muestro también es como para que se vea como la relación que hay de lo que yo hago tal vez con diferentes temas, ¿sí? En este caso, como lo sería eh, el fanzine. Sería algo muy sencillo. Entonces, pero lo enviaría el día de mañana a cada una de las personas que están como inscritas en la cátedra. Y pues ahí, el día de la clase, la idea es que hasta la próxima clase, que no sé cuándo es, o el próximo encuentro que tendríamos, ¿cuándo sería? Dani, es el 9 de diciembre, Listo, es el 9 de diciembre, esta dentro misma de 15. dentro de 15 días. Ah, no, genial. Entonces, así yo les puedo enviar el material, ¿sí? El material como tal. eh, y así ustedes lo pueden imprimir. Yo enviaría como unos ciertos como requerimientos para poderlo imprimir. Pues no es nada complicado, pero sí como algunos requerimientos para que ustedes lo puedan imprimir. Si de pronto tienen amigos o amigas que viven en la misma ciudad, ¿sí? Y se pueden reunir para imprimirlo, sería
pues sería genial. Esto, la verdad, va a ser un material que de una sola impresión pueden salir tres. Sí, entonces esa es la facilidad que tenemos con el fanzine. Entonces, si de pronto están como en la misma ciudad o en el mismo lugar, se pueden unir, comprar de pronto un pliego de cartulina, pues sí, ya sería como dentro de las especificaciones, como lo que les diría, que no sean hojas, ¿sí? Sino sea un pliego de cartulina, que un pliego de cartulina no vale más de 1.200 pesos, eh, cortarlo a cierta medida e imprimirlo, ¿sí? Para que salga como todo el tiraje. Sí, entonces lo interesante es que, por ejemplo, si ustedes lo imprimen de una impresora casera, les va a salir el tiraje completo. No va a haber necesidad de, no va a haber necesidad de poner página hoja por hoja para que les vaya saliendo una página y después unir, sino la idea es que salga en un solo tiraje, ¿sí? Que al menos tenga, yo creo que va a tener por ahí unos 70 centímetros de largo. Entonces, cortar como ese tiraje de 70 de largo por, creo que es 21 o 22 de ancho, para que quepa en una impresora casera y solo es como hacer unas configuraciones que son muy sencillas, la verdad son muy sencillas y les va a imprimir el tiraje completo. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Cómo, cómo les parece? De pronto si tienen dudas o digan, no, no queremos hacer eso. Me cuentan, por favor. Ah, yo ya voy a dejar de compartirles, ¿vale? Eh, listo. Bueno, quiero pero preguntarles, ¿de dónde son? ¿Dónde están en este momento? Por ahí veo a ver a Milagro, a Tatiana, a Luis, a Sebastián, a Jessica. ¿En qué semestre están? Entendamos que a veces es un poco difícil hablarle como a la pantalla, pero sí me gustaría como poder interactuar y que así mismo, si de pronto tienen alguna... Ah, hola Lady, ¿cómo estás? Si de pronto tienen Hola. de pronto tienen alguna pregunta o si quieren de pronto como antes de imprimirlo, preguntar algo, sería genial. La idea es que puedan tener como el material, lo puedan personalizar, ¿sí? ¿Todos están en Palmira? Pregunta, ¿o quién está lejos? No, yo vivo en el Cesar. Tú vives en el Cesar, ay, qué chévere. Lady en Palmira, ¿quién Pradera, Tatiana Estefanía en Ipiales. Uf, me pucha, hace poquito estuve por allá en Ipiales, pero no estaba haciendo tanto frío, ahora me imagino que debe estar frío. Maure en Pradera, Candelaria, no está nutrido el grupo. Ok, listo. Entonces, si de pronto, como les decía, tienen la facilidad de reunirse, sería genial para que puedan imprimirlos. O sea, va a ser un fanzine para todos, va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que en las secciones donde van a tener que llenar, pues ya es como muy autónomo también cómo lo va a hacer la personalización, que si lo quieren pintar o no lo quieren pintar o lo quieren, no sé, rayar, ya es como muy de ustedes. La intención de esto era como mostrarles un poquito de lo que yo hago, mostrarles también cuál es como mi trabajo, cómo, cómo se puede como intervenir algún tema de una manera diferente, ¿sí? Crear algo de una manera diferente sin tener que llegar siempre con la cartelera o siempre con de pronto las mismas diapositivas y así poder como generar ese tipo de interacción, ¿sí? Por ahí tenía otro elemento, es que bueno, por acá tengo este, les voy a mostrar así el que les había mostrado hace un momento, que era el de culturas indígenas, ¿sí? Entonces, este se despliega de esta forma, ¿sí? Puede ser individual.
o puede ser completo. Sí, me disculpan porque no encontré, la verdad, como las fotos que necesitaba para mostrarles. Y por acá tengo un fanzine. Por acá tengo un fanzine que es como de un proyecto que hice en la Santiago de Cali. Se llama Cholado Cultural. Sí, entonces cultural de Palmira, ¿sí? Mostrado a través como de lo gráfico. No tiene casi texto, tiene muy poco texto, pero muestra como esa diversidad de Palmira, contada a través como de las formas, de las figuras, y que tiene como un aspecto diferente, ¿sí? Entonces era basarnos también principalmente en cuál era como los ejes principales de Palmira para crear una identidad cultural, ¿sí? Porque, pues bueno, Palmira no tiene como una identidad cultural definida o algo que lo caracterice. Entonces, de ahí nace eso, de entender de que Palmira, lo cultural de Palmira o lo bonito que tiene Palmira es esa diversidad, sí, es esa diversidad cultural de todos los foráneos que, que llegamos y nos enamoramos de la ciudad. Pues bueno, yo soy de Popayán, viví en Ipiales, mucho tiempo viví en Ipiales, y llegué acá y me enamoré de la ciudad, me gusta mucho Palmira, me gusta mucho el clima, así llueva últimamente mucho. Me gusta mucho como la tranquilidad y es eso, sí, eso como quise plasmar dentro de ese proyecto como lo que era la identidad. Para mí es la identidad, la conformamos todos, ¿sí? La conformamos todos y es como un cholado, es una mezcla de sabores, una mezcla de colores que llevan a eso, a tener una identidad no tan, tan puntual como sí la tiene otras ciudades, pero sí que está muy marcada dentro como de cada persona. ¿Alguna duda de pronto hasta ahí? Bueno, asumo que no. Con, con Caro, ¿sí? Con Nicole, eh, para poderles compartir el material, ¿sí? Asimismo compartirles como mi correo o mi número para que si tienen dudas me puedan escribir, no hay ningún problema. Entonces así partir como a enviarles el material para que ustedes lo puedan imprimir, lo puedan como realizar y terminar. Y no sé, o sea, la próxima sesión que nos veríamos, la intención de eso es que cada una ya tenga el material listo, impreso, ¿sí? Para empezarlo como a recortar, a plegar, ¿sí? Y empezarlo a armar, que sería como pues muy sencillo también, porque van a tener muy pocas páginas, va a ser muy similar al de pueblos indígenas, pero lo interesante es que se pueda terminar y se pueda mostrar, ustedes puedan mostrar cómo les queda, cómo les pareció y, y que hagamos como esa pequeña socialización, ¿vale? Listo, Dani. Igual por aquí yo compartí tu red social para que la gente vaya y mire de pronto lo que tú has publicado en tu página y pueda darles algunos ejemplos si es necesario. Ah, ok, sí, genial. De paso le dan me gusta. Entonces, no, sí, cualquier cosita estamos ahí ya en contacto. La verdad, espero que haya sido como al menos un tema nuevo que les permita como crear cosas diferentes y cosas chéveres. Espero no haber sido tan aburrido. Eh, Muchas gracias por la invitación, chicos y chicas. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Esperamos que podamos seguir trabajando como con ese sentido, con un poquito también más de tiempo para que salgan como cosas más productivas. Sí, genial lo de la cátedra. Me gusta mucho como la iniciativa que tiene la cátedra y la metodología.
espero de que estén muy bien, a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Estamos como en contacto, cualquier cosa me escriben, ¿vale? Listo, Dani, pues igual te agradecemos muchísimo por construir Cátedra Abierta Agriculturas para la Vida con nosotros y pues a los estudiantes nos vamos a quedar un ratico, vamos a cuadrar un poco mejor esa entrega creativa, a ver si lo hacemos por grupo o individual. Entonces, te agradecemos, Dani, y el 9 de diciembre nos volvemos a ver para darle finalización a esto del fanzine, ¿sí? Listo, claro que sí. Vale, entonces yo me retiro, me retiro, ¿vale? Muchas gracias de nuevo, espero que tengan muy buena tarde. Listo, Dani, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vale, con gusto.